Este día martes se dieron a conocer las acciones que va a emprender la Secretaría de Educación aquí en el estado de Jalisco para el próximo regreso a clases a partir del 30 de agosto. Es nuestra compañera Diana Barajas quien nos presenta toda la información a detalle. Diana, buenas tardes, te escuchamos con tu reporte. David, muy buenas tardes, un gusto saludarte a la gente que nos ve en Telediario. Y bueno, ha sido uno de los temas más sonados y platicados en los últimos días, si habrá o no un regreso a clases presenciales en Jalisco. Se ha cuestionado a diversos funcionarios al respecto, el gobernador ha insistido en que sí, por su parte el gobierno federal también dice que sí, y esta mañana reafirman esta postura la coordinadora estratégica de desarrollo social, Bárbara Casillas, y el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien ambos funcionarios pues bueno mencionan la importancia que tiene para los pequeños este regreso a clases presenciales. Y bueno, como ya se ha dado a conocer tiempo atrás, los protocolos pues tienen que reforzarse principalmente en todos los planteles educativos. Y bueno, lo que mencionaba el secretario de Educación es que no habrá filtros sanitarios en los ingresos, pero sí al interior de las escuelas. Obviamente el uso de cubreboca va a ser obligatorio tanto para los docentes como para los estudiantes. El aforo va a ser limitado al 50% por aula, lo que puede llevar a una modalidad híbrida, es decir, que el 50% de los alumnos esté en el salón de clases y el otro 50% tomando las clases a distancia, cuando sean salones de más de 25 estudiantes. Y también una carta compromiso. En los últimos días ya se había informado respecto a que los padres de familia que sí decidan enviar a sus hijos a las clases presenciales tendrán que firmar una carta compromiso en la cual pues ellos básicamente se comprometen a estar atentos a los síntomas de COVID-19 que pudiera presentar el menor de edad. Al firmarla pues ellos prometen que van a estar vigilantes con sus pequeños, y también lo que menciona el secretario de Educación es que otra de las medidas pues va a ser no compartir alimentos, bebidas, platos, recesos escalonados, es decir, que no todos los estudiantes salgan al mismo tiempo al receso, y salida escalonada también para evitar aglomeraciones en las entradas y salidas de las escuelas. ¿Qué les parece también si vamos a escuchar parte de lo que dijo el funcionario respecto a que esta modalidad, como ya se ha platicado, va a ser bajo tres esquemas? Por un lado, el presencial, es decir, todos aquellos estudiantes que van a estar en las aulas. Por el otro lado, la modalidad híbrida para aquellos salones que debido a la cantidad de alumnos tendrán que estar con la mitad de alumnos en el salón y la otra mitad a distancia, y también las clases virtuales que van a continuar, porque recordemos que este regreso a clases presenciales no es obligatorio, depende de cada padre de familia si decide llevar o no a sus hijos a las escuelas. Vamos a escuchar un poco de la explicación del secretario respecto a estas tres modalidades. Primero, reiterar, hay tres estrategias, tres vías por las cuales un niño puede recibir su educación básica o media superior. La presencial, que es la que todos deseamos y reiteramos, lo importante de regresar a la escuela, de tener el contacto directo con los niños, con los compañeros, con los maestros, pero también entendemos que hay familias que prefieren permanecer aún en casa o que por alguna barrera van a tener que hacerlo. En ese sentido, para ellos tenemos la educación a distancia, con las plataformas que ya mencioné, con Recrea Digital y con las distintas guías que se han elaborado por grado educativo, los materiales didácticos y los materiales electrónicos e impresos. Existe un punto intermedio que le hemos llamado híbrido, que combina la presencialidad con el estudio a distancia, y esto sucede cuando tenemos grupos o en escuelas donde tengamos grupos muy numerosos, en donde no podamos garantizar que la cantidad de niños no rebase la capacidad media instalada de esa aula. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si un aula tiene capacidad para recibir a 50 niños, es decir, caben perfectamente 50 butacas, solo se autoriza que puedan estar ahí la mitad de esos espacios, es decir, 25 niños. Si el grupo tiene 25 niños o menos, puede ir todos los días, todas las semanas. En cambio, si la cantidad de niños rebasa la capacidad instalada al 50%, entonces tendremos que dividir el grupo. La primera parte va una semana
la segunda parte irá la siguiente semana. En ese caso, también para los niños que permanecen una semana a la distancia, existen los recursos didácticos para poder seguir avanzando en este sentido. Sobre todo, lo que es muy importante recalcar en este sentido, Diana Barajas, es que finalmente los padres de familia serán los que tengan la última decisión de si mandan o no a sus hijos a las aulas, a las clases presenciales a partir del próximo 30 de agosto. Diana, muchas gracias por este reporte. Gracias, buenas tardes.